Sí, buenos días. Esa es la materia de física, unidad número 1, a cargo del doctor Alberto Reina Maldonado. Mi nombre es Damaso Villarreal González y estoy estudiando la carrera de Ingeniería en Energías Renovables. Bueno, empezamos con la unidad. En la unidad número 1 trata los temas que como son el sistema internacional. A continuación se describe la magnitud, la unidad y el símbolo. Por ejemplo, nos dice que en la longitud se utiliza el metro en las unidades internacionales, en el sistema internacional de unidades, y se abrevia como una M. En lo que viene siendo la masa, se maneja lo que es el kilogramo y se abrevia como kg. El tiempo lo manejan como segundo, que viene siendo, su abreviación es una S. La corriente eléctrica viene siendo los amperios y se abrevia como una A. La temperatura son los Kelvin o grados Kelvin y se maneja como una abreviación de una K. La intensidad luminosa se maneja como candela y se abrevia como CD. Las cantidades de las sustancias, la unidad es el mol y también se abrevia como mol. Este se utiliza más bien para química. Y vienen también algunas unidades complementarias como son el ángulo plano, que la unidad viene siendo el radian, se abrevia como rad, y lo que viene siendo el ángulo sólido, que es el estéreo radian, se abrevia como SR. Bueno, voy a hacer énfasis en explicar qué son los grados Kelvin. En física, el frío, lo que viene siendo es decir, lo que nosotros sentimos como frío, pues no existe. ¿Por qué no existe? Porque todos los compuestos o todos los elementos que existen en la naturaleza y en el universo, a pesar de que tengan, no sé, menos 20 grados centígrados o menos 10 grados centígrados, aún así están irradiando energía o calor. Entonces, en este sistema internacional de unidades, los grados Kelvin, el cero absoluto sería el equivalente a tener menos 273.15 grados centígrados. Es cuando en sí todos los átomos y moléculas de cada elemento dejarían de vibrar o de irradiar calor. Esto más bien, por ejemplo, cuando ustedes abren un refrigerador, ustedes sienten lo que se llama comúnmente como frío, pues no es frío, ¿verdad? Aunque esté a menos 10 grados centígrados, el hielo aún así tiene calor. Es imposible llegar al cero absoluto porque no existe ningún dispositivo ni ninguna sustancia química que llegue al cero absoluto porque dejarían de sus moléculas o sus átomos de vibrar y de producir calor o energía. No hay, aún así, o sea, se aproximan a, no sé, una mínima parte del cero absoluto, pero nunca llegan al cero absoluto porque es imposible que pierdan toda su energía, dejarían de vibrar las moléculas o los átomos de ese elemento que quieran, que es para, o sea, que se use para bajar a 0 grados centígrados, a 0 grados Kelvin, perdón. Entonces es imposible llegar al cero absoluto, aún todavía no se logra. Entonces la temperatura de los grados Kelvin, que viene siendo el cero absoluto, serían menos 273.15. Entonces eso es una solo pequeña explicación, no me voy a adentrar mucho en el cero absoluto, porque no es, esta unidad 1 no es para explicar a profundidad los grados Kelvin. Por otro lado tenemos aquí también lo que son el ángulo plano y el ángulo sólido. Las otras unidades no las explico porque pues, son muy conocidas por todos nosotros, pero voy a explicar lo que viene siendo el ángulo plano y el ángulo sólido. Así como expliqué los grados Kelvin, continúo explicando los otros dos puntos. En el ángulo plano se usa lo que viene siendo el radian,
como sistema internacional. ¿Qué es un radián? Bueno, pues es una porción del círculo que equivale a la distancia del centro del círculo a la parte exterior del círculo, que viene siendo el radio. Bueno, el radio en sí, el equivalente viene siendo una parte exterior del círculo. Ese equivale a un radián. 180 grados del círculo equivalen a un pi radián. Entonces quiere decir que el círculo en sí mide 2 pi radián, que son 360 grados. Entonces 180 grados sería 3.1416, o sea, 3 veces el radio y una pequeña parte, 3.14, para que sea un pi radián. O sea, serían 3 radianes y una pequeñita parte. Entonces, eso equivale a 3.1416. Entonces 2 pi radianes pues serían 6.28 o algo así, el equivalente. Eso es lo que viene siendo un radián en un ángulo plano. Ahora, ¿qué es un estereoradián? Bueno, pues imagínense una esfera como la Tierra, por ejemplo, dividida tanto en líneas de arriba hacia abajo como de horizontalmente. Entonces, la esfera está dividida en 4 pi estereoradianes. Este sería 1, 2, 3, 4. ¿Qué es un pi estereoradián? Bueno, pues son 180 grados de aquí hasta el otro lado y por esta línea también sería un pi estereoradián. Entonces, ¿qué sería un estereoradián? Bueno, pues imagínense un cono con el que, por ejemplo, toman agua. Aquí más o menos lo dibujé. Y la superficie esta que está aquí de la esfera sería más o menos un 8% de la esfera. Ese sería un estereoradián. ¿Sí? Imagínense un cono con el que toman agua. Bueno, entonces está explicado aquí qué es un estereoradián en sí de la esfera y qué es un pi estereoradián. Bueno, el siguiente punto sería la conversión de unidades. Por ejemplo, imagínense que nos dieran, no sé, en un taller que nos dijeran, vas a traer un tubo de una pulgada 3/16, y que lleguen ahí a la ferretería a comprarlo y que pues no sepan qué son estas pulgadas con 3/16. Bueno, pues también tenemos que saber convertirlos. Entonces, una pulgada con 3/16 equivale a una pulgada 1.19 pulgadas. ¿Cómo se convierte esta? Bueno, pues nada más divides 3 entre 16, nos da 0.1875, y ya redondeando esto, pues ya te da el punto 19, dependiendo qué tanto te quieras dejar esta unidad en precisión. Por ejemplo, la puedes dejar como .1875, bueno, pero pues la puedes redondear también, ¿verdad? Entonces por eso nos da 1.19 pulgadas. Aquí comparamos a lo que equivale, ¿qué es una pulgada? Pues equivale a 25.4 milímetros. Por ejemplo, convertimos 1.19 pulgadas a milímetros. Entonces se pone, por ejemplo, los 25 milímetros arriba. 25 milímetros, 25.4 milímetros equivalen a una pulgada. Entonces aquí eliminamos pulgadas con pulgadas y multiplicamos 1.19 por 25.4 milímetros. Entonces ya equivale a 30.226 milímetros entre 1. Aquí ya no quedan las pulgadas porque ya se eliminaron en esta parte. Entonces el equivalente serían 30.2 milímetros, lo que viene siendo 1.19 pulgadas. Por ejemplo, otro ejemplo, digamos que son 60 kilómetros
por hora. Bueno, pues se pone 60 K entre H y pones el equivalente. ¿Cuánto es un kilómetro? Pues son 1000 metros. ¿Y qué es lo que queremos eliminar? Si el kilómetro está arriba, pues entonces ponemos kilómetros abajo. Y que también deseamos convertir de horas a segundos. Bueno, entonces una hora equivale a 3600 segundos. Entonces aquí ponemos la hora arriba para poderlo eliminar con esta porque está abajo y son 3600 segundos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, kilómetro con kilómetro lo eliminamos y horas con horas las eliminamos y multiplicamos. 60 por 1000, pues son 60.000 entre 1. Aquí como kilómetro ya lo eliminamos con esto. Ya nada más son 60.000 entre 1. Y aquí queda 1 entre 3600 segundos. ¿Por qué 1? Porque ya la hora que estaba aquí abajo la eliminamos con la de acá de arriba. Entonces ya procedemos a hacer la multiplicación. 60.000 por 1 son 60.000 metros. ¿Ok? Este no se puede eliminar porque no hay ninguna unidad para eliminar aquí más que los kilómetros con los kilómetros. Entonces aquí son 60.000 por 1 son 60.000 metros entre 1 por 3600 segundos. ¿Por qué se quedan los segundos? Porque tampoco hay ninguna unidad para eliminar más que las horas con horas que se van. Entonces serían 60.000 metros sobre 3600 segundos equivale a 16.66 metros por segundo. Bueno, el siguiente tema sería magnitudes escalares y vectoriales. Una magnitud escalar pues es solamente para poder ejemplificarles nada más un número. Por ejemplo, digamos que son 10 kilogramos, con que digamos 10 kilogramos, ya con eso sabemos a qué equivale este número. O 8 minutos, pues nada más con que nos den 8 minutos y eso sabemos el significado, ¿verdad? Mas sin embargo existen también las magnitudes vectoriales. En las magnitudes vectoriales sí hace falta el número y la dirección, ¿sí? Ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, y aparte un número, por ejemplo 50 kilómetros por hora, ¿hacia dónde? Hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. La magnitud vectorial es cuánto vale y hacia dónde apunta. Ok, con esto concluimos la unidad número 1 de física.